Buenos días. Vamos a comenzar con la cuarta clase de salud pública. Por ahí es un poquito repetitiva en algunas cosas porque lo que yo tenía estructurado era otra clase que lamentablemente por este medio no la puedo dar porque hay que trabajar mucho con gráficos y todas estas cosas, variables y todo que es muy difícil transmitirlas acá. Lo único que voy a lograr por ahí es complicarles la vida a ustedes. Pero bueno, vamos a ver esta que también es interesante, que iría después de lo otro, que son las enfermedades transmisibles, un estudio de brote. Bueno, ¿qué son las enfermedades transmisibles? Vamos a ver la definición, los conceptos previos, la importancia, la cadena epidemiológica, medidas de prevención y control y presentación en la población. Bueno, las enfermedades transmisibles, la definición es enfermedad causada por un agente específico o sus productos tóxicos que se produce por su transmisión desde una fuente o reservorio a un huésped susceptible. Creo que esto ya lo vieron ustedes y lo analizaron y era el trabajo un poco que tenían que hacer en salud pública en la clase anterior, en la clase 3. Bueno, concepto previo. Dentro de ellas encontramos las enfermedades infecciosas y las infestaciones. El año pasado también vimos que no era lo mismo infección que infestación. Bueno, una enfermedad infecciosa es un conjunto de manifestaciones clínicas producidas por una infección. ¿Y la infección qué es? Es una invasión y o multiplicación de un agente en un huésped susceptible. No me voy a demorar mucho en ir explicando algunas de estas cosas porque ya lo tenían, como les dije hace unos instantes, tenían que elaborarlo en el trabajo práctico de salud pública. Pero bueno, esto está organizado así para refrescar un poco algunos conceptos para después entrar en sí en lo que es la dinámica de la clase. Y esa invasión y o multiplicación de un ambiente en un huésped susceptible que nos va a dar lo que vimos antes, lo que dijimos, un conjunto de manifestaciones clínicas. Podemos ver fiebre, erupciones, tos, bueno, lo que a ustedes, ¿eh? Diarreas, vómitos, bueno, todo un montón de manifestaciones clínicas que nos van a estar indicando que es muy probable que haya una infección. Ustedes vieron con todo esto, creo que ahora esto me va a ser un poco más fácil porque están mucho más informados, con todo lo que está pasando que si fuera por ahí antes. Bueno, la infestación son enfermedades producidas por agentes que no ingresan al organismo humano, sino que permanecen en su superficie y que pueden transmitirse a otro huésped. Por ejemplo, la escabiosis o la sarna o sarnilla y la pediculosis, los piojos tan conocidos. ¿Estamos? O sea que van a permanecer, no van a ingresar a nuestro organismo, sino que van a permanecer en la superficie nuestra. Los piojos afuera, la sarnilla vieron que sí se introducía adentro para poner sus huevos y producía picazón. Cuando uno se rasca, lo mismo que con los piojos, se lastima y ahí se pueden producir infecciones. Pero cuando uno tiene muchos piojos, ya está infestado, de piojos. Bueno, ¿qué es una enfermedad infectocontagiosa?
son aquellas infecciones que se transmiten por contacto directo de persona a persona. Deja afuera otras vías de transmisión. Por ejemplo, el tétanos no es contagiosa, pero se transmite por vía indirecta. O sea que se puede transmitir por sangre o por alguna herida se puede transmitir. O sea, una vía indirecta. La infección es una invasión y o multiplicación de un agente, un huésped, y en esa infección tenemos la colonización, que es la presencia de un agente en una superficie del huésped que no produce respuesta tisular o inmunitaria. Y acá le pongo un ejemplo y también creo que está en las preguntas, alguna comisión la tiene, esto de colonización. Por ejemplo, la flora normal. Otros agentes con superficies intactas. O sea que, por ejemplo, el intestino tiene un montón de bacterias que han colonizado el intestino y son necesarias para vivir, que es la flora bacteriana. Que ustedes vieron que cuando uno altera esa flora bacteriana, puede ser por un antibiótico muy potente, que lo estamos tomando por cuenta nuestra y bajamos, matamos algunos agentes de esa flora, se nos puede producir una diarrea. También quien tiene, por ejemplo, la vagina de la mujer, también está con una flora bacteriana importante, pero bueno, mientras están en equilibrio, no producen nada. O sea, son normales que estén en, en esos lugares. La boca también suele haber agentes que están colonizando y que no producen nada, sino que viven ahí. Ahora, cuando uno los altera, que puede ser que haya en demasía o que estén faltando, se producen algunos problemas. Contaminación. El otro día una alumna me preguntaba para el trabajo qué era contaminación. Por ejemplo, la contaminación es la presencia de agentes vivos en prendas de vestir, artículos, utensilios, mesadas, pisos, camillas, instrumentos, aparatos, equipos, todo lo que a ustedes se les ocurra. Por eso, durante esta pandemia, tenemos que tener cuidado con todas las cosas que nosotros tocamos, de dónde pueden venir, porque pueden estar contaminadas. ¿Con qué pueden estar contaminadas? Con el virus. Pueden estar contaminadas por un virus y ahí lo pescamos nosotros. También puede haber en el agua, la leche, en los alimentos. Eso vimos, el año pasado vimos lo del agua, lo de la leche. Les comenté el otro día también, creo que fue en la primera o segunda clase, lo de la pasteurización. Hasta el vino se pasteuriza. O sea, cuando uno va, a mí me ha tocado ir a las bodegas y cuando uno trae el vino calentito, a veces salían las botellas porque pasaba por la pasteurizadora. Lo pasteurizan. Y los alimentos también, hay que tener mucho cuidado con los alimentos, principalmente con los chicos y dónde se dejan los alimentos, dónde se guardan, qué origen tienen, si están bien cocinados, bueno, todo un montón de cosas que creo que la mayoría ya lo sabe. La importancia que tienen las enfermedades transmisibles, estamos hablando de enfermedades transmisibles. Alta mortalidad en países subdesarrollados. Y bueno, países subdesarrollados, nosotros también podemos incluirnos, porque nosotros nos parece que todo es como acá, como en nuestros pueblos, o la provincia de Buenos Aires, o el sur de Córdoba, la ciudad de Córdoba, Santa Fe, algunos lugares, o sea, las capitales de provincias, pero cuando uno entra en lo profundo de este país, somos un país subdesarrollado que padecemos de las mismas cosas que vemos que pasan en otros países vecinos, entonces hay que prestar mucha atención, no subestimar todas estas cosas. Producen una alta mortalidad en niños y ancianos. La enfermedad transmisible estamos hablando. Es un frecuente motivo de consulta
Es un motivo de ausentismo laboral y escolar, posibilidad de epidemias y la erradicación solo de la viruela. ¿Estamos? Solo se erradicó esta enfermedad, por lo menos hasta ahora. Creo que ya se los he contado que en un lugar tienen guardado el virus de la viruela. ¿Estamos? Quedó guardado por lo que pudiera pasar. Pero bueno, no es motivo ahora de ponerme a hablar de la viruela. El control de las enfermedades transmisibles es reducción de la incidencia de la enfermedad a niveles en que deje de constituir un problema de salud pública. La eliminación no existe en casos de la enfermedad, aunque persisten las causas, por ejemplo, el agente o el vector, que eso lo podemos ver en la enfermedad de Chagas, lo podemos ver en el dengue, lo podemos ver en el cólera, en un montón de cosas. O sea que no hay enfermos, pero pueden persistir las causas. Por ejemplo, pueden haber los mosquitos o la pinchuca infestada. Y la erradicación es cuando se erradica la enfermedad totalmente. Estamos, que era lo que dijimos recién de la viruela. Lo que había pasado con el sarampión, que a nosotros nos parecía que lo habíamos erradicado acá en la Argentina. Y volvieron. Algunos porque no vacunaron a sus hijos y viajaron y los trajeron de otro lado. Bueno, no interesa, pero no estaba erradicado totalmente. Bueno, seguimos con la importancia de estas enfermedades transmisibles. Enfermedades emergentes y reemergentes tenemos. Tenemos cepas multiresistentes a los antibióticos, infecciones hospitalarias y comunitarias, producen mucho gasto en salud. Ustedes saben bien que hay cepas multiresistentes a los antibióticos por varios motivos. Y hay un motivo muy importante que es el consumo de algunos alimentos, por ejemplo, los pollos, los salmones, que tan carito y tanto le gusta a la gente, el sushi, están criados en criaderos, donde están hacinados. Pasa ahora también con la carne vacuna en los feedlot. Como están hacinados, se enferman, se empiezan a contagiar, entonces están llenos de antibióticos, antibióticos que les dan como prevención para que no se mueran, no se infecten ellos. Y eso lo vamos nosotros acumulando de a poquito. Entonces nos vamos haciendo resistentes a ciertos virus y enfermedades que pueden venir y a ese antibiótico. O sea, nuestro organismo empieza a fabricar virus o bacterias que son resistentes a ese antibiótico. ¿Estamos? Lo mismo pasa en el hospital, pero yo no quiero ponerme a hablar de la transmisión de las enfermedades intrahospitalarias que a veces están provocadas, que esto puede ser un trabajo de investigación. ¿Por qué están provocadas a veces las infecciones intrahospitalarias? Porque, bueno, no, es muy largo el tema para hablarlo. La vinculación a otros tipos de enfermedades. Se prevé que sigan siendo un problema y, por ejemplo, la tecnología invasiva, que son todos los estudios donde se usan catéteres que se reesterilizan, que se usan otra vez, por ejemplo, las colonoscopías, las endoscopías altas, todo eso donde se usa instrumental, que se hace muy seguido y a veces importan otras cosas y no tanto el tiempo de esterilización, los medios de transporte, los recursos naturales, la guerra bacteriológica, lo que podemos suponer que está pasando ahora, que es una guerra bacteriológica, lo que se ha producido ahora. Pero bueno, todas estas cosas requieren una especial importancia. Las enfermedades transmisibles, la Organización Panamericana de la Salud las define como emergente, son nuevas infecciones de aparición reciente o infecciones que se extendieron a nuevas zonas geográficas.
¿Estamos? Son nuevas infecciones de aparición reciente o en una población o infecciones que se extendieron a nuevas zonas geográficas. Eso es lo que es emergente, una enfermedad infectocontagiosa emergente. Así lo define la Organización Americana de la Salud. Y las reemergentes son la reaparición de una enfermedad ya conocida después de una disminución significativa de su incidencia. Y ahí estamos en lo que yo les decía anteriormente del sarampión, que nos parecía que lo habíamos erradicado y resulta que empezaron a venir algunos casos importados porque, bueno, hay una tendencia a la no vacunación. Bueno, ahora vamos con algo conocido, que creo que ustedes ya lo conocen, que es la cadena epidemiológica. La definición es una secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped susceptible. ¿Estamos? O sea, secuencia de elementos, esta es la definición, secuencia de elementos que están articulados entre sí, que están articulados, unidos como si fuera un eslabón, una cadena, que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un huésped, que era la triada epidemiológica. Los componentes, que eran 6, ¿se acuerdan? Que yo se los pasé a los grupos un dibujito que era como un círculo todo con flechas, que era el agente, la fuente de infección, la puerta de salida, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped. ¿Qué importancia tiene la cadena epidemiológica? También creo que es una de las preguntas. Identificando los posibles eslabones en cada enfermedad, se puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo o propagación de estas enfermedades. ¿Estamos? O sea que si nosotros interrumpimos alguno de estos eslabones, los cortamos, se corta esa cadena de transmisión epidemiológica y podemos prevenir el desarrollo y propagación. Bueno, el agente, vamos a ver, el primero es cualquier microorganismo capaz de producir una enfermedad infecciosa, ya sean protozoarios, metazoarios, bacterias, virus, hongos, etcétera, que lo vieron el año pasado, creo que lo tienen que haber visto en biología. Las características que tienen los agentes son intrínsecas, que es el tamaño, forma, composición química, etc. Comportamiento de ese huésped: contagiosidad, patogenicidad, virulencia, poder invasor y antigenicidad. Eso también lo vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que había un dibujito cuando vimos virulencia, alguien que era bravo, malo, la patogenicidad, la contagiosidad, como pasa ahora con esta pandemia que hay, que es muy contagiosa, tremendamente contagiosa? ¿Estamos? Y después el comportamiento frente al medio, que tiene una aptitud que presenta para su vehículo. ¿Estamos? O sea, un modo de aptitud que presenta para su vehículo. La fuente de infección: cualquier persona, animal, objeto o sustancia donde se halle el agente y desde donde pueda potencialmente pasar al huésped. O sea que cualquier persona, animal, objeto o sustancia donde se halle ese agente, esa es la fuente de infección. Ahí está la infección. ¿Estamos? Donde está el agente, que potencialmente puede entrarnos, vamos a tomar a nosotros como huésped. ¿Estamos? Esa fuente puede ser reservorio, o sea, donde la gente vive y se reproduce, y del cual depende para su supervivencia, por ejemplo, el hombre y animales.
saben bien ustedes que muchas enfermedades necesitan del hombre o de algunos animales para poder vivir, que es el reservorio, donde viven, se reproducen, que eso es lo más importante, la reproducción, que necesitan como el virus que está necesitando de otras células para poder reproducirse. ¿Estamos? Que era, como se acuerdan, como un auto sin motor. Entonces necesita de otras células para vivir. Y el ambiente, bueno, constituye una fuente como reservorio porque en él no puede multiplicarse la gente. Por ejemplo, el agua o el aire o lo que sea donde puede vivir un agente que pueda ser posible causa de infección. El reservorio humano en la fuente de infección es el hombre enfermo con síntomas de la enfermedad. Puede ser el hombre portador, infectado pero sin clínica, o sea, asintomático, está en incubación o está convaleciente, y según la duración, temporal o crónico, estamos entonces, el hombre portador, a veces nosotros decimos portador sano. Yo, cuando estudiaba, no nos dejaban decir portador sano, porque vos ya estabas infectado, ya que no estabas sano. O sea, era el portador asintomático, el que tenía la enfermedad, pero asintomático, o la tenía en un periodo de incubación, o estaba convaleciente de esa enfermedad y todavía contagiaba. Por eso dice que según la duración de esa enfermedad, si es temporal, por ejemplo, una enfermedad temporal, un virus, que puede durar ciertos días, o una enfermedad crónica que la pueden contagiar. ¿Estamos? Eh, bueno, tengan en cuenta eso de asintomático que les dije. Acá también se da también algunas cosas de la pandemia, todas las enfermedades virales generalmente te muestran la clínica después de unos días. ¿eh? Uno se infecta y recién después de 2 o 3 días, según la enfermedad que sea, el VIH suele tardar hasta 6 semanas, 7 semanas después de que ha infectado al ser humano en provocar los signos y síntomas. Y después el reservorio animal pueden ser animales enfermos o portadores. Generalmente hay que tener cuidado con las mascotas, con el tema de las enfermedades parasitarias, que son portadores ellos y se contagian mucho al humano. Por ejemplo, todo lo que son lombrices, llamadas lombrices, o algunas enfermedades como las pulguitas, que sí nos pican y nos rascamos y nos lastimamos, los hongos que suelen transmitir mucho, las teñas, bueno, eh, la tiña también, la teña, perdón, es una lombriz, la tiña que es un hongo, bueno, se suelen transmitir mucho de los animales a los humanos. La puerta de salida es el camino que toma la gente para salir de la fuente. Puede ser el aparato respiratorio, el aparato digestivo, la piel, la placenta, el tracto genitourinario, etc. Aparato respiratorio puede ser contacto bucal, las gotitas de fluje, que se expelen cuando uno habla, la saliva, bueno, todo lo que se les ocurra, la tos, estornudar, las secreciones nasales, bueno, todo un montón de cosas. El aparato digestivo, bueno, sabemos muy bien que puede ser por las excreciones del aparato digestivo, también puede ser a través de vómitos, la piel, por lastimaduras de la piel que suelen, o algunas enfermedades que suelen tener algunas erupciones, algunas cosas que son contagiosas. La placenta, es hay enfermedades que atraviesan la placenta, entonces infectan a ese bebé que está por nacer, que se llama una transmisión vertical. ¿Estamos? Y después por el tracto genitourinario, bueno, conocen todos que son las infecciones de transmisión sexual, la gran mayoría. El mecanismo de transmisión
Es el mecanismo por el cual el agente se transmite desde la puerta de salida del reservorio o fuente a la puerta de entrada del huésped. O sea, el mecanismo por el cual el agente pasa desde la puerta de salida del reservorio o fuente a la puerta de entrada del huésped. Por ejemplo, si nosotros tenemos una lastimadura y caminamos por una laguna de aguas estancadas donde han colonizado hay muchas bacterias o cosas y pueden eh, penetrar. Un ejemplo, tenemos muchísimos ejemplos, le doy este ejemplo, después puede ser cualquier otro mecanismo, un estornudo, la tos, las secreciones, bueno, lo que a ustedes les parezca. Acá están los principales mecanismos, son la transmisión directa, por ejemplo, fuente, huésped. ¿Estamos? Directamente. La fuente infecta al huésped. Y la transmisión indirecta es la fuente, esa fuente tiene un intermediario y recién después va al huésped. Por ejemplo, la vinchuca. La vinchuca está infectada, no todas están infectadas con el Trypanosoma cruzi, que es el agente que provoca el mal de Chagas. No todas están. Pero ¿qué pasa? La vinchuca a uno lo pica. Cuando lo pica no pasa nada, lo que pasa es que hace caca. Y uno se empieza a rascar donde hizo caca la vinchuca. Y se lastima y por ese lugar entra el Trypanosoma cruzi a infectar al ser humano. ¿eh? Esto es una fuente de transmisión indirecta. ¿Estamos? O sea, esa fuente necesita de otro lugar para poder llegar a infectarnos. Bueno, acá estaba puesto vehículo intermediario, que son algunos vehículos y los vectores, o sea, según. La transmisión directa es el contacto directo, tacto, beso, relaciones sexuales, etc. Vieron que ahora y ya no se da más la mano, sino que se toca con el codo, no se da más beso, bueno, todo un montón de cosas que en este momento de pandemia y todo empiezan a surgir, pero bueno, eh, esperemos que a lo mejor nos duren para siempre. Estamos. El rociado de gotitas de fluje, o sea, en conjuntivas o en mucosa bucal y nasal. Estamos. Eh, las gotitas de fluje más o menos hay que ponerse, por eso dicen que mantener la distancia, estar más o menos a 1 metro de distancia, porque en el aire viajan más o menos 1 metro. ¿Estamos? Y vieron que esto del coronavirus dicen que entra muy fácil por la conjuntiva. Por eso que hay que usar la máscara, o sea, la mascarilla. No solamente el tapabocas, perdón, sino la máscara, porque es muy fácil de que entre por la conjuntiva del ojo. ¿Estamos? Otra transmisión directa es la exposición directa de tejido susceptible. El agente que viva en el suelo, un microorganismo, por ejemplo el tétanos, lastimarse en un lugar con algo, una chapa, un alambre, una madera en el campo y donde está viviendo el tétanos y nos entra a nosotros, o sea, nos contagiamos. Un ejemplo, también la gangrena, muchas enfermedades que suelen ocurrir que son de las que viven anaeroides. Mordeduras, por ejemplo, la rabia, mordedura de perro, mordedura del gato, mordedura de un murciélago, o sea, de todo animal que pueda transmitir la rabia. Por eso vieron que le dije lo de las mascotas. La transmisión indirecta, o sea, mediante vehículos inanimados, por ejemplo, un objeto, material, los fómites, ¿se acuerdan que le dije la otra vez? Creo que no sé si me preguntaron, me hicieron la pregunta en el grupo o lo dije en clase. El fómite, por ejemplo, puede ser la mesada, puede ser una olla, una tapa, bueno, lo que quieran, un picaporte, o superficies contaminadas. Habíamos visto antes lo que era contaminación.
Los vectores pueden ser mecánicos o biológicos. En el agua, la leche, alimentos contaminados, todo eso puede llevarnos a una transmisión indirecta. El aire, acuérdense que el año pasado cuando vimos aire, hay muchas partículas, entre ellas bacterias, que están viviendo mucho tiempo en el aire, que en suspensión, que son las que después podemos tomar nosotros. La puerta de entrada, o sea, es la vía de acceso al huésped. O sea, por dónde va a entrar ese agente. Puede ser conjuntivas, que estuvimos hablando, aparato respiratorio, aparato digestivo, tracto genitourinario y heridas y mordeduras u otras cosas. No me voy a demorar mucho en explicar cada una, creo que ya todos más. El huésped es el individuo blanco de la gente, o sea, blanco porque es donde va a entrar, no blanco porque sea blanco por color de la piel, sino el blanco, y en el cual se desarrolla la enfermedad transmisible. ¿Qué características tiene ese huésped? Y acá también es importante, que lo vimos la otra vez y lo dijimos, la edad, el estado nutricional, las condiciones de vida y de trabajo, la susceptibilidad, la resistencia y la inocuidad. ¿Estamos? El huésped tiene ciertas características que hacen que uno sea susceptible de enfermarse o no. También creo que lo expliqué en la clase anterior. Medidas de control y prevención. Bueno, las de control se aplican durante el curso de la enfermedad y las de prevención se aplican antes del inicio o mucho antes del comienzo de su evolución. ¿Estamos? Por eso es la prevención. Siempre es la prevención. Y bueno, acá tenemos un compañero, también los bomberos, que lo que es catástrofe también tenemos prevenciones. También se debe trabajar en el antes, no solamente en el durante y el después. Debemos trabajar en el antes para estar prevenidos. ¿Estamos? Siempre la prevención, siempre, siempre. En un precipicio es mucho más barato poner un alambrado para que la gente no se caiga y no un hospital de alta complejidad con todo lo mejor para atender a los que se cayeron del precipicio. Eso es prevenir. ¿Estamos? Bueno, el control de las enfermedades transmisibles. Hay medidas contra el reservorio, que es lo que está pasando ahora, aislamiento, tratamiento adecuado de enfermos y sus contactos, eliminación del reservorio, no sabemos cómo se elimina, pensamos que puede ser con la lavandina, desinfectando las cosas y todo, pero no sabemos cómo se elimina el reservorio. Las medidas para interrumpir vías de transmisión. Aporte de agua potable adecuada. Perdón, aporte de agua potable. Importantísimo, que lo vimos el año pasado. Adecuada disposición de las excretas. O sea que estén conectados a las cloacas, un servicio cloacal, o por lo menos que tengan un pozo negro o ciego que funcione, donde esas excretas puedan ir. Una adecuada ventilación de los ambientes, utilización de insecticidas para eliminar los insectos, y en la infección geniturinaria, como ya vimos, acá dice utilización de preservativo. Tener cuidado, usar. Medidas destinadas a incrementar la resistencia. Las inespecíficas. Correcta alimentación, hábitos saludables, tratamiento de enfermedades predisponentes. Las específicas son inmunización y quimioprofilaxis. La inmunización son las vacunas y a veces la profilaxis que existe, por ejemplo, con algunas gamma globulinas que uno se pone
cuando hay alguna enfermedad en la casa, que para proteger a todo el resto de los que habitan esa casa. Bueno, formas de presentación en la población. Y acá vamos otra vez a repasar un poquito lo que era endemia, que es la presencia continua de una enfermedad en una zona geográfica con número de casos en un volumen significativo. O sea que la presencia continua de una enfermedad en una zona geográfica, bueno, ya lo vimos de la otra vez y les expliqué un poquito lo que era, con un número de casos en un volumen significativo. La epidemia es el aumento del número de casos más allá de las variaciones habituales de presentación con vinculación entre sí. Un caso de enfermedad que puede ser eliminada. ¿Estamos? Casos esporádicos. Bueno, son casos de una enfermedad aislados en el tiempo y en el espacio sin relación entre sí. O sea, un caso esporádico de alguna enfermedad infectocontagiosa que apareció y hubo 2 o 3 y nada más. Y ninguno tenía relación entre sí. Era uno en un lado, otro en otro, otro en otro. Bueno, eso se llaman casos esporádicos. Y pandemia es cuando una enfermedad se presenta en forma epidémica en varios países adyacentes. ¿Entendemos? ¿Qué es lo que pasa ahora? En todos lados está esa enfermedad en una forma de epidemia. O sea, nosotros estamos en una pandemia, pero todavía no tenemos epidemia. Estamos protegiéndonos con la cuarentena. Bueno, brote. ¿Qué es un brote? ¿Cómo se estudia? Y fases de estudio para investigación de un brote. Esto es el kit por ahí de la clase. La epidemia, cuando una enfermedad o evento relacionado con la... Esto acá hay una pregunta, no sé si la tienen los dos grupos o uno solo, pero es una pregunta. Epidemia. Cuando una enfermedad o evento relacionado con la salud excede la frecuencia usual en una población específica, en un lugar y en un periodo de tiempo determinado. Bueno, creo que ya está debidamente sabido esto. Ahora bien, el brote es el episodio en el cual 2 o más casos tienen alguna relación entre sí, que puede ser el momento de inicio, el lugar y las características de las personas. O sea, es un episodio en el cual 2 o más casos tienen alguna relación entre sí. Momento de inicio, lugar, características de las personas. ¿Estamos? Yo no voy a dar algún ejemplo muy fácil. Por ejemplo, un brote de una diarrea estival. Momento de inicio, día de mucho calor en el verano, lugar, en un lugar donde no hay agua potable y se está tomando, o sea, un agua que no es segura, acuérdense que hablábamos de agua segura, un agua que no es segura, que puede tener alguna contaminación, y algunas personas, por ejemplo los chicos, que suelen ser más susceptibles, pueden adquirir alguna infección, por ejemplo, una enterocolitis que puede ser producida por eso. ¿Estamos? Que tiene un momento de inicio, como les dije, es un día o una época de mucho calor, un lugar donde no hay agua segura, donde no se está tomando agua segura, y las características de las personas. A lo mejor hay personas, muchas personas susceptibles y se están enfermando
con esa bacteria que puede tener ese agua que no es. La frecuencia usual esperada es información de años anteriores sobre la misma población, el igual área geográfica y en igual época. O sea, si se vuelve a repetir en años siguientes, o antes, cuando yo me pongo a estudiar esto, veo que antes también se producía en la misma época, en el mismo lugar y con la misma población. Para poder definir en la práctica una epidemia o brote, debemos conocer el concepto de corredor endémico. Y acá también esta es una pregunta que tienen los dos grupos. Un corredor endémico es una herramienta estadística. Existen diversas formas de elaborarlos. En todas la información de por lo menos 5 años anteriores. Yo no puedo decir de un año para otro. Se tiene que repetir, vieron, como dijimos, durante varios años, en algunos momentos, lugares y cierta población. Meses o semanas epidemiológicas. Por ejemplo, la gripe, que tiene meses o semanas en las que uno espera que pueda existir la aparición de la gripe. Pero yo tengo que trazar una estadística para estar prevenido y más o menos nosotros acá los tiempos de la gripe suelen ser el mitad del otoño y principio del invierno. ¿Estamos? Un método muy utilizado es el de usar la mediana y los cuartiles. ¿Estamos? Y esto, bueno, era lo que venía antes para explicarle todo lo que era con gráficos y sacar algunas, por lo menos algunas estadísticas, algunas cosas, pero es bastante complicado de darlo así, en esta manera, de forma virtual, es algo que requiere un poquito más de atención, de práctica, no es solamente hablar y mostrar. Por ejemplo, acá tienen un gráfico, bueno, es un ejemplo, lo tienen, después lo pueden observar, tienen la zona epidémica, la zona desierta y la zona de seguridad. ¿Estamos? Es el cuartil superior, la medida central y el cuartil inferior. ¿Estamos? Acá tienen más o menos y la zona de éxito. ¿Cuál es la zona de éxito en la que no hay nada? ¿Cómo se estudia? Fases para la investigación de un brote. Investigación y análisis preliminar. Ampliación de la investigación y análisis. Conclusiones y recomendaciones. Cada fase tiene una serie de pasos. Vamos a ver las 3 fases. La investigación, ampliación de la investigación y análisis y conclusiones y recomendaciones. Bueno, la investigación y el análisis preliminar, fíjense cómo está organizada la carrera que ustedes tienen metodología de la investigación, la introducción. Porque todo lo que es salud pública está basado en lo que es la investigación, en lo que son estadísticas. O sea, para todas estas cosas hay que investigar. Yo no puedo salir a hablar de una cosa así nomás. ¿Estamos? Entonces, investigación y análisis preliminar es definir caso y verificar los diagnósticos. Identificar y contar los casos. Confirmar la existencia de brote o epidemia. Descripción epidemiológica, o sea, descripción según lugar, tiempo y persona, que es lo que vimos 3 o 4 diapositivas antes. Lugar, tiempo y persona. Y me formulo una hipótesis. Yo les di este ejemplo porque cuando la gran epidemia de cólera en Londres, quien descubrió dónde estaba el problema, fue un señor que se puso a mirar y vio que los que tenían cólera eran los que sacaban agua del mismo lugar,
Era el mismo tiempo, porque era ese tiempo, y las personas. Algunas personas enfermaban de cólera y otras no. O sea que eran más susceptibles, tenían más susceptibles al vibrión que otras. ¿Estamos? Esto es lo que se hizo. Lugar, tiempo y persona. Y me formulo una hipótesis. Yo digo, bueno, ¿qué está pasando en tal lugar? Porque siempre pasa lo mismo en la misma época y con ciertas personas. La definición de caso y verificar diagnóstico. Los criterios clínicos, signos y síntomas, duración y secuencia. Criterios de laboratorio, o sea, aislamiento de la gente. Pruebas serológicas, histoquímicas, etc. Criterios epidemiológicos, descripción en base, variables de persona, lugar, tiempo. Caso no confirmado o sospechoso. Y no caso. Todas estas son las cosas que yo tengo para definir el caso y poder ir verificando el diagnóstico. Investigar y contar, identificar y contar los casos. Era lo segundo. Confirmar la existencia de brote o epidemia. Comparar con la incidencia esperada. Vieron que acá se está comparando y con la pandemia lo que se está esperando, qué incidencia se está esperando si uno cumple con la cuarentena, con ciertos requisitos. Bueno, la descripción epidemiológica. Tanto habrán escuchado hablar ahora. Curva epidémica. O desea determinar si es propagada o de fuente común. Establecer el rango máximo y mínimo del periodo de incubación y determinar el momento y duración y problemas de exposición. Bueno, acá tienen algunos gráficos. Fuente común, varios individuos, que es una fuente común, ¿no? Varios individuos expuestos en un momento particular, en el tiempo, a la misma fuente que da origen al brote. Por ejemplo, una intoxicación alimentaria. Una fiesta donde fueron a comer y se intoxicaron. Vieron que sí, yo comí lo mismo, pero no me pasó nada. Bueno, ahí hablamos de huésped susceptible. Están los que se agarraron esa enfermedad y quienes no se intoxicaron. La fuente propagada, la enfermedad se transmite de persona a persona. Por ejemplo, enfermedades eruptivas, por ejemplo, sarampión, varicela. Bueno, por eso vieron que se pide que no vayan los chicos a la escuela y que no vayan, por más que no tengan después ciertas cosas, que no vayan porque se sigue contagiando. Son enfermedades que se conoce el tiempo de incubación, se conoce el tiempo que contagian, bueno, todo un montón de cosas de eso que ya conocemos. Bueno, seguimos en investigación y análisis preliminar. La descripción epidemiológica. El lugar. Área de residencia, por ejemplo, barrios, calles. Lugar de trabajo o estudio. Instituciones de salud, hotel, restaurante, etc. Descripción de las características. Y bueno, también, o sea, creo que huelga mucho hablar porque esto sí, lo ven a diario, están todos los medios con esto. El área de residencia, los barrios, las calles, el lugar de trabajo o estudio, o sea que todo se ha entrado en la cuarentena, trata uno de alejarse, o sea, ese sería el lugar de donde puede estar la epidemia, esta pandemia. Las instituciones de salud, mucho cuidado, los hoteles, los restaurantes, bueno, todo un montón de lugares, etc. Bueno, acá yo puse un planito que la distribución de casos según el lugar, uno tomando un mapa puede ir poniendo dónde se fue dando un caso, entonces puedo tener una zona donde tengo más casos que en otra, que vieron lo que está pasando ahora, que resulta que donde más
casos hay es en las villas, donde hay hacinamiento, donde no hay tanto control, donde no hay cierto trabajo de información o de prevención, por más que nos vendan un buzón, falta el trabajo ese, entonces ahora se está viendo, son los lugares donde más casos hay de esta pandemia. Bueno, la descripción epidemiológica, estamos en la persona. Describimos también, tenemos que ver en ese análisis que vamos a hacer la persona, que es la edad, el sexo y la ocupación. Hay enfermedades que son proclives a cierta edad, cierto sexo tiene más probabilidad de tener esa enfermedad y los trabajos, la ocupación que uno tiene. Estamos en el medio ambiente donde uno trabaja, perdón. Bueno, después de todas estas cosas que yo junté y que hice, que estoy haciendo en esta investigación y análisis preliminar, formulo una hipótesis. Todavía no lo vimos en metodología, lo vamos a ver en la clase que viene, que es una hipótesis. Es una base para orientar la investigación de ese brote. La hipótesis que yo voy a formular va a estar basada en el agente causal y su mecanismo de transmisión, en la fuente de infección o de origen, en el periodo de exposición y los grupos de mayor riesgo. Ahí me voy a centrar yo cuando estoy haciendo este análisis preliminar y la investigación. Después también se amplía la investigación y el análisis porque vamos a buscar casos adicionales, o sea, información adicional necesaria que yo necesito. O sea, diseño de formulario de recolección de datos que podemos tener, como vimos ya la clase del miércoles, que es los métodos de investigación, donde se puede hacer un formulario para recoger los datos, donde se puede hacer una visita a terreno, donde se pueden recolectar muestras, bueno, etcétera. Cada uno va a hacer un método de investigación. O sea, cada uno. No vamos a salir cada uno, sino que en cada lugar se hará un protocolo de qué manera vamos, o sea, qué método vamos a usar para la investigación. La prueba de la hipótesis es analizar la información y decidir tipo de estudio, analítico observacional, por ejemplo, las cohortes, o sea, la cohorte es la cantidad de gente que nosotros vamos a usar, o sea, vamos a tomar, que debemos conocer a todos los expuestos. A todas las personas que están expuestas debemos conocerlas. Y ese es el bendito problema que tenemos ahora con esta pandemia, que ustedes, por ejemplo, pónganle que hay alguien que estuvo con un infectado de coronavirus. ¿Cómo hace para acordarse esa persona con quién estuvo, a qué lugares fue, a todos lugares fue? ¿Estamos? ¿A quién expuso? ¿A quién dejó expuesto? Y que a lo mejor es ella, esa persona, era una persona que no era muy frágil, o sea, no era muy susceptible de tener el virus, pero sí de transmitirlo. ¿Estamos? Por eso es tan complicado esto. Por eso debemos tener la conciencia de no estar cerca uno de otro, de mantener esos lugares y tratar de ver y de esperar y de tener paciencia de ver de que esto pase, que vaya aflojando, que vaya bajando esa curva, que se vaya aplanando esa curva. Pero es muy difícil, es muy difícil. Y también está generando un conflicto entre la sociedad, porque cuando ponen los municipios también, que es algo que yo no lo haría, que ponen cantidad de personas en cuarentena y ponen 35 y resulta que la gente quiere saber quiénes son. Quiere saber porque sí, si yo estuve con la persona esa y quieren saber y se enojan con el político de turno, con el doctor, con la enfermera,
se enojan con todo el mundo porque no informan, pero también es una forma de discriminar. Por eso tenemos que cuidarnos todos, ¿eh? Cuidarnos. Creo que bastante nos han dicho las medidas y nosotros que somos agentes de salud, que somos promotores y preventores. ¿Estamos? Somos los que más cuidado debemos tener. ¿Eh? Y después, en la prueba de hipótesis, los casos y controles. Bueno, ¿a qué conclusiones llegamos? Medidas de control a los casos, a los contactos y al ambiente. ¿Estamos? A los casos, control a los casos que hay, a los contactos, o sea, todos los que estuvieron, lo que yo les estuve hablando recién, y el ambiente. Después se hará un informe final, se comunicará a las autoridades para implementar programas de control y prevención. Bueno, esto es todo más o menos lo que es la clase de estas medidas del estudio de brote, cómo debemos hacer para estudiar un brote. Bueno, acá están las preguntas para, como siempre, para las dos comisiones. Esto no es un trabajo muy difícil, son preguntas y respuestas. No me envíen telegramas, por favor, investiguen un poquito, no me pregunten si podría hacer tal cosa, investiguen, interésense de todas estas cosas. Quiero que sean realmente enfermeras, o sea, gente, personas que se dediquen al cuidado de los seres humanos. Y para cuidar los seres humanos debemos prevenir. ¿eh? Debemos ser expertos en lo que es prevención. Nosotros tenemos que ser expertos. Entonces investiguen, interésense y por favor que no sea nada más que poner una inyección, tomar la presión, colocar un suero o alguna curación, alguna otra medida. Estamos, sino prevenir ¿eh? Y promocionar la salud. Bueno, nos vemos, como siempre, ya en la próxima clase, que va a ser el lunes, en la clase de adultos. Que tengan un buen fin de semana y, como siempre, seguir agradeciéndole el empeño que ponen en la presentación de todos los trabajos que vamos haciendo. Esta presentación tiene también una trampita que sería el presente, como que ustedes estuvieron en la clase. Además de calificarlos y ver lo que han hecho ustedes, leerlo, también es como que ustedes presentes estuvieron en la clase. Bueno, nos vemos. Saludos a todos.